Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Como puedes ver, en esta ocasión vamos a desarrollar el curso de historia del Perú y esta clase está dirigida para quienes, para los chicos de nivel 2, ¿ya? Y vamos a continuar chicos con la invasión al Tahuantinsuyo, pero en esta vez vamos a ver la marcha al Cusco, ¿ya? Es decir, cuando se consolida la invasión española. Así que comenzamos nuestro tema del día de hoy. Muy bien, a ver chicos, recordemos un poquito, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan los españoles en el tercer viaje? Logran, se da la invasión y Pizarro, ¿se acuerdan que Pizarro se logra enterar de lo que estaba pasando en el Tahuantinsuyo? Que había una guerra civil y que esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había dejado débil nada menos que al Tahuantinsuyo. Y él, Francisco Pizarro, va a aprovechar esa ocasión, va a aprovecharse de esa situación para que pueda fácilmente, nada menos que traerse abajo, someter nada menos que el imperio de los incas. Así que finalmente Pizarro logra capturar al Inca Atahualpa. ¿Se acuerdan? Un 16 de noviembre del año 1532. Lo capturan, le hacen un juicio, ¿no? Primero lo condenan a la pena de la hoguera, luego acepta bautizarse y le cambian a la pena del garrote, ¿cierto? Pero en conclusión, finalmente los españoles cometieron un magnicidio al ejecutar nada menos que a Atahualpa. Una vez ejecutado Atahualpa, chicos, Pizarro sabía que iban las naciones, o el pueblo, en este caso el Tahuantinsuyo, iba a reaccionar por la muerte de su gobernante. Pero Pizarro se sorprende que algunas naciones empiezan a festejar y a enviar regalos a Pizarro por la ejecución de Atahualpa. Y algunos dirán, ¿por qué? Porque acuérdate que el Tahuantinsuyo había sometido a varias naciones a la fuerza de manera violenta. Y el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos facciones. En la facción de los huascaristas en el Cusco y los atahualpistas en el norte, en Tumibamba, en Quito. ¿Se dan cuenta? Entonces, los que estaban en contra de Atahualpa, que eran los huascaristas, empezaron nada menos que aliarse nada menos que a Pizarro, y Pizarro aprovechó esa situación porque al Pizarro vieron como un libertador, como un dios, ¿no? Que había venido a poner fin a la tiranía del Inca. Entonces, Pizarro entiende perfectamente ese juego, chicos, y Pizarro se aprovecha de esa situación para aliarse con naciones regionales para ahora marchar al Cusco. Una vez ejecutada Atahualpa, Pizarro entiende que ahora debe ir nada menos que al corazón del Tahuantinsuyo y ahora inicia los preparativos para viajar nada menos que de Cajamarca hacia el Cusco. ¿Correcto? Entonces Pizarro, en alianza con otros pueblos regionales, inicia nada menos que su caminata, su marcha nada menos que hacia el Cusco. Pero va a ser, Pizarro nota que al iniciar su marcha, y su camino hacia el Cusco, se encuentra con un Capacñán y se ve con provisiones. Acuérdate que en el Tahuantinsuyo el Capacñán eran los caminos reales del Inca. Y había el camino que te dirigía hacia el Cusco. ¿Correcto? Había una red de caminos. Y Pizarro se daba cuenta que cada distancia, cada 10, 15 kilómetros, se encontraba con unos tambos. Y los tambos era un depósito, era un almacén donde podía encontrar alimentos. Así que Pizarro estaba perfectamente aprovisionado, conocía perfectamente el camino y contaba con la alianza de algunos pueblos para nada menos, que estaban descontentos con el Tahuantinsuyo. Así que Pizarro, chicos, ya tiene claro que inicia su camino hacia el Cusco y se da la marcha hacia el Cusco. Pero al iniciar, chicos, esta marcha al Cusco, ¿no? Los españoles se dan la sorpresa que viene un huascarista, el hermano de Huáscar, llamado Toparpa, o también llamado Tupac-Hualpa, ¿correcto? Entonces Pizarro, para iniciar su marcha, ¿no? Desde el Cusco, me escuchen bien, el Cusco, obviamente se enteró de la muerte de Atahualpa.
Entonces, el Cusco que era huascarista y celebraba la muerte de Atahualpa, porque según los huascaristas, Atahualpa había usurpado el cargo del Inca. Así que, ¿qué hizo la panaca real? Decide enviar a un hermano de Huáscar que acompañe a Pizarro para que ingrese nada menos que hacia el Cusco. Es decir, que se da una alianza entre el Pizarro y los huascaristas. ¿Y a quién envía el Cusco? Nada menos que a Tupangualpa o también llaman Toparpa. ¿Y qué hizo Pizarro? Pizarro nombró, escúchenme, nombró a Tupagualpa o Toparpa como Inca para su conveniencia. Así que Pizarro se atribuyó la autoridad de nombrarlo como Inca y Toparpa le acompaña nada menos que a su marcha, nada menos que hacia el Cusco. E inicia, ¿correcto? Su viaje hacia el Cusco. Muy bien. Mientras pasaba esto, ¿no? Tupac Hualpa, mientras acompañaba a Pizarro, los libros señalan que al ingresar al Valle del Mantaro, a Jauja, ¿correcto? Este Tupac Hualpa va a ser envenenado, ¿correcto? ¿Y por quién va a ser envenenado? Nada menos que por Calcuchímac. Pizarro acusa a Calcuchímac. Y hay que recordar que ¿quién era Calcuchímac? Calcuchímac era uno de los generales, nada menos que de Atahualpa. Atahualpa tenía 3 generales. Calcuchímac, Quisquis y un tal Rumiñahui. Y ellos tres no, bueno, eran de la facción atahualpista. Hay que recordar que los atahualpistas ya conocían perfectamente las intenciones de los españoles, pero Calcuchímac decide también acompañar en el viaje, ¿no? Pero resulta que Calcuchímac logra, bueno, a él lo acusa, no hay una prueba certera, pero finalmente Atahualpa, o digamos, a Calcuchímac lo acusaron de haber envenenado a Toparpa, y Toparpa fallece. ¿Y qué hace Pizarro? Pizarro, como represalia, ejecuta a la hoguera, a quemar bajo fuego, nada menos que a Calcuchímac, ¿correcto? Y bueno, no había representante. Entonces, muerto Toparpa, Tupac Hualpa, el Cusco decide enviar a otro hermano de Huáscar, nada menos que a Manco Inca. Y Manco Inca va hacia el encuentro de Pizarro para que acompañe nada menos que a Pizarro a completar su viaje hacia el Cusco. Pero nos detenemos un poquito en el Valle del Mantaro, porque los libros señalan que uno de los mejores aliados de los españoles fueron los huancas. Por eso surge la alianza hispano-huanca, ¿correcto? Y Pizarro se ve que al ingresar a la zona de Hatun Sausa, ¿no? Los huancas los recibieron con obsequios, con regalos, con bailes, porque los huancas habían celado la muerte de Atahualpa, porque los huancas eran los enemigos de los incas y vieron en los españoles como sus libertadores. Así que Pizarro supo jugar muy bien ese rol porque aprovechó que los enemigos de los incas pudieran verlo nada menos que como su salvador. Así que ahora Manco Inca, que también era hijo de Huayna Cápac, que era medio hermano de Atahualpa, ¿no? Y de Huáscar, pero era facción de los huascaristas, ahora decide acompañar nada menos que a, a Pizarro hacia el Cusco, ¿no? Y bueno, con Atahualpa, ¿no? Ponemos acá, ¿no? Y ya señalamos que los huancas tuvieron un apoyo fiel a los españoles, ¿no? De ahí surge la alianza hispano-huanca. Y bueno, con los huancas, ¿no? Con Manco Inca, Pizarro entra nada menos que al Cusco, donde es nada menos que recibido, ¿no? Como un héroe por haber ejecutado nada menos que a su enemigo Atahualpa, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ahí Manco Inca, que obviamente había prometido apoyar a los españoles, ingresaron al Cusco y Pizarro, miren, escuchen, Pizarro nuevamente se cree con la atribución de ponerle la mascaipacha era la corona, a Manco Inca, y lo nombra como Inca, a Manco Inca, escúchenme, con el título de Manco Cápac II, ¿correcto? Así que Pizarro, nada menos que ahora se cría con la atribución
de honor a Inca. Ya tanto a Manco Inca como a Toparpa, que ya había fallecido, los llaman los incas títeres. ¿Y por qué, profesor, lo llaman los incas títeres? Porque los incas los manipularon, los manejaron, porque creían pues que Pizarro estaba en el lado de ellos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ya ahora Pizarro se encontraba nada menos que en el Cusco, y bueno, y tenía pues el apoyo de Manco Inca. Pero la otra facción, ¿ya? La otra facción, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que los atahualpistas ya sabían las intenciones de los españoles y decían que los españoles no eran dioses, que morían, que el caballo no era un animal sagrado, que era un animal más. ¿Ah? Entonces, ya ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron la facción de Manco Inca? Fue nada menos que apoyó a Pizarro para derrotar finalmente a la facción de los atahualpistas, ¿no? Entonces, los huascaristas logran vencer ahora a los atahualpistas, los que eran los seguidores de Atahualpa había sido muerto, y bueno, ahí surge la resistencia quiteña, ¿no? Donde Quisquis y Rumiñahui también van a ser muertos, que eran atahualpistas. Así que ahora Pizarro encuentra en el Cusco, y una vez que Pizarro se encontraba ahí, es donde empiezan a mostrar su verdadero rostro, ¿no? Porque lo que ambicionaba Pizarro era el oro y la plata. Y señalan que había una falta de respeto totalmente a Manco Inca, que ahora era Inca, ¿no? Señalan que los libros que en su presencia dejaban a algunas águias, a algunas vírgenes del sol, que los españoles se emborrachaban, que estaban ejecutando a algunos sirvientes, a algunos llanas, y bueno, y no había un respeto pues a Manco Inca, ¿no? Que hasta incluso señalan que en la Mascaipacha de Manco Inca solían miccionar, orinarse. Entonces, ahí es cuando Manco Inca recién descubre las verdaderas intenciones de los españoles, y luego vamos a ver cómo luego Manco Inca intenta reivindicarse. Este tema también, chicos, nos habla de la fundación de las ciudades. Acuérdate que los españoles llegaron y fundaron la primera ciudad, que se llama San Miguel de Piura o San Miguel de Tangarará. Es la primera ciudad, ¿correcto? Y cuando los españoles inician su marcha, ¿no? Fundan nada menos que la ciudad de Jauja. Y Pizarro había planeado que Jauja fuese la primera capital del Perú. ¿Ya? Entonces, Jauja, chicos, fue nombrado la primera capital del Perú de la gobernación de Castilla, que le habían otorgado nada menos que a Francisco Pizarro. Primera capital del Perú. Y acá tenemos un retrato de la fundación de Jauja, ¿correcto? Entonces, los españoles tenían que fundar las ciudades porque era algo estratégico la fundación de ciudades. Luego fundó Cusco, ¿correcto? ¿Ya? Luego Lima, y luego a Lima se le va a escoger como nueva capital del Perú, pero ahorita vamos a ver eso, ¿no? Trujillo, Chachapoyas, Huamanga, Huánuco, Arequipa, esta es la secuencia, ¿correcto? De la fundación de las ciudades. Ahora, las ciudades tenían un rol muy importante, desempeñaron un rol muy importante porque a partir de las ciudades era un centro para poder colonizar América. ¿Correcto? Además que significaba un lugar estratégico de ocupación española, ¿ya? Y desde ahí, desde las ciudades, podía constituirse un puesto para abastecer nada menos que las expediciones de los españoles. Y las ciudades se convirtieron, miren acá, en centros de evangelización y difusión de la corona española. Organizaron las ciudades, ¿no? Muy bien, miren, acá está, miren, está resaltado, chicos, ¿ah? Funciones de defensa militar, control de la población y centros de administración y control económico de la región, ¿correcto? Pero para fundar ciudades tenían que tener algunas condiciones. Tenía que tener un clima, ¿no? Un clima favorable, buenos vientos, ¿no? Debía tener, chicos, también buenas tierras para poder sembrar, para poder hacer agricultura. Es decir, tenía que ver las condiciones climáticas y del suelo para que fuese fundada como ciudad, y además que no podía estar muy alejado, no muy alejado ni muy cerca del mar, y mucho menos también de las poblaciones indígenas para controlarlas. Así que para fundar las ciudades tenía que jugar un lugar
un rol muy importante. Y eso pasó con Jauja, ¿no? Entonces Jauja se encontraba en el centro del Tahuantinsuyo y era ideal para que sea la capital del Perú. Pero resulta que cuando los españoles vinieron con semillas y algunos animales para que se puedan adaptar a la zona, como que Jauja no proporcionó, no había, ¿cómo se llama? No? El clima y el suelo no ayudó mucho para que Jauja pudiera consolidarse como capital del Perú. Entonces fue la primera capital del Perú, pero aparte de Jauja, también en Pisco había también otra ciudad que podía haber sido la capital, nada menos. Pero finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que Pizarro opta por Lima, ¿no? Donde el curaca, el cacique Tailichusco, decide someterse nada menos que al poder español y finalmente Lima va a ser fundado como capital del Perú. Así que las ciudades tenían que cumplir un rol muy importante, era un centro administrativo, económico, para colonizar, para difundir la cultura española. Y bueno, acá nos dan un dato como Nicolás de Rivera, lo llamaban el Viejo, fue el primer alcalde de Lima. Y justamente hablamos de la fundación de Lima y lo que les digo. Fue un caso célebre en el Perú tras dos frustraciones e intentos de fundar la capital del virreinato. Primero fue Jauja, ¿correcto? 1533. ¿No? Ya dijimos por qué no funcionó Jauja. Ubicado en la Sierra Central y luego Sangayán, cerca a la actual Pisco. Pero también como era una zona árida, desértica, también es descartada Pisco. Entonces encontraron en Lima, ¿no? Por los valles de Rímac, de Chillón, de Lurín, por los ríos, que eran valles fértiles, ¿no? Y el cacique Taila Chusco estaba dispuesto a apoyar nada menos que a los españoles. Así que, finalmente, un 18 de enero del año 1533, a orillas del río Rímac, donde estaba el curaque Tailichusco, nació la futura capital del Perú, del virreinato del Perú, que sería nada menos que Lima, ¿correcto? Luego fundó nada menos que otras ciudades los españoles. ¿Te das cuenta? Ahí está la secuencia. ¿Ya? Listo. Ese es el tema del día de hoy. Es un tema no muy difícil, un tema sencillo. Y ahora desarrollamos la parte práctica y bueno, ustedes van a ver que va a haber acá ciertos inconvenientes. Bueno, con dos preguntitas, ¿no? Que tendríamos que aclarar. A ver, comenzamos por el primero. Inca nombrado por Pizarro para reemplazar a Atahualpa. ¿Quién fue? Tupac Hualpa o Toparpa. Acuérdate que este es Tupac Hualpa o en otros textos está como Toparpa. Pero ¿qué sucede con él? Luego lo envenena, ¿no? Fallece, no te olvides. Y luego viene Mancuinca, ¿no? 2. Realizó una alianza con los españoles para obtener el Cusco. Panquiaco, olvídate el de acá ni existía. Miren, acá Sairitupac nada, no tiene nada que ver. Acá podría haber dos posibles respuestas, ¿correcto? ¿Ya? Pero por el orden por lo que estamos, ¿no? Porque acá no señala que murió nada, entonces optaríamos por Toparpa. Porque Toparpa va a aliarse con Pizarro para que Pizarro ingrese nada menos que al Cusco. Entonces, ahí está, ¿no? Pues se le llamaban los 5 títeres, ¿te acuerdan? Para que los pudieran manipular. Pizarro, para obtener el Cusco, ¿a quién tuvo que derrotar? Nada menos que a la facción de los atahualpistas. ¿Y uno quién era ahí? Era nada menos que Quisquis. Apoquisquis, que era un general nada menos que de Atahualpa, ¿no? ¿Ya? La primera capital del Perú, ¿cuál fue? Jauja, ¿no? Y ya dijimos por qué se deja Jauja. Y la primera orden religiosa a llegar al Perú. ¿Se acuerdan del fraile Vicente Valverde? El día de la captura de Atahualpa, que le lee el requerimiento a Atahualpa, ¿se acuerdan? Muy bien. Y él era de la orden de los dominicos. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, ahí está el solucionario, ahí está la clase, y nos vemos para la evaluación el miércoles en la tarea, chicos. Entonces, hasta ahí. Hasta luego.